Muchas gracias. ¿Qué tal? Saludos a todos. Como ya se comentó, mi nombre es Gerardo, parte del equipo de arquitectura de soluciones en ATQ. Y bueno, el día de hoy vamos a estar dando un breve webinar sobre la plataforma Alteryx, en lo que voy compartiendo mi pantalla para mostrar una presentación. Voy a comentar si hay alguna pregunta o comentario, como también ya se comentó, se va a ver al final. Igual lo podemos ir escribiendo o viendo en el chat. Aquí la plataforma en la que estamos nos permite escribir mensajes en el chat. Ahí pueden colocar la pregunta y mis compañeros de arquitectura de soluciones van a ir pudiendo solucionar algunas de las preguntas. Y si no, al final igual vamos a revisarlas todas brevemente y las vamos a comentar. La primera parte del webinar va a ser una presentación aquí con slides de PowerPoint. Y la segunda parte vamos a ver una demo en Alteryx. Vamos a ver cómo Alteryx es una plataforma muy amigable y muy intuitiva para realizar flujos de trabajo que cumplen muchas soluciones. Y también vamos a ver que es una plataforma que nos permite prácticamente resolver muchos tipos de flujos de trabajo. Y para que comprendamos muy bien el propósito de cada uno de los flujos que vamos a ver un dashboard interactivo que está conectado de Alteryx hacia Click, que nos va a permitir analizar esta información que estamos prediciendo o que estamos trabajando por parte de Alteryx. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, vamos a iniciar. Primero vamos a ver aquí brevemente el itinerario de lo que vamos a ver hoy en la parte de las presentaciones o de las slides. Lo primero va a ser una introducción a Alteryx en general. Vamos a ver qué tipo de plataforma es y para qué funciona. Después veremos las ventajas de Alteryx Designer o qué es lo que lo destaca. Después veremos casos de éxito de empresas que ya utilizan hoy en día Alteryx Designer para resolver algún tipo de problema relacionado hacia los datos o hacia la información. Después vamos a ver una navegación visual de Alteryx Designer para comprender un poco sus partes, sus ventanas y que podamos ahorita que vayamos a la demo pues entender qué es lo que estamos viendo en la pantalla. Después haremos brevemente un ejercicio práctico. Vamos a crear un flujo de trabajo desde cero, que en este caso va a ser de ETL, para que veamos un poco cómo funciona y lo simple que es para un usuario pues resolver alguna problemática que tenga con esta herramienta. Y después iremos viendo unos 3, 4 flujos de trabajo. En concreto son de inteligencia artificial la mayoría. No todos, pero sí la mayoría son de predicciones. Y aquí es donde vamos a ver la parte teórica o la parte práctica, perdón, desde Alteryx. Y luego vamos a ver cómo esto se puede visualizar correctamente en un dashboard por parte de Click. Y terminaremos ya viendo las preguntas y respuestas. Muy bien, ahora sí, una introducción breve a Alteryx. Alteryx Designer es una herramienta dentro del portafolio de herramientas de Alteryx muy poderosa para analizar información, analizar en concreto datos. Esta herramienta nos permite muchas cosas como lo es preparar, mezclar, analizar, visualizar datos de manera rápida y eficiente. Estos son ejemplos, más adelante veremos más ejemplos de cosas que Alteryx puede hacer. También es una herramienta diseñada para usuarios de negocios, científicos de datos, analistas y todo tipo de persona en general que esté involucrada en el mundo de la información o de los datos. Y bueno, Alteryx Designer proporciona una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Vamos a arrastrar bloques y soltarlos en un lienzo, vamos a ver ahorita, que nos va a permitir automatizar flujos de trabajo que cumplan una función. Y bueno, todo esto va a ser sin la necesidad de programar algo complejo o avanzado. Aunque también vamos a ver que Alteryx es una herramienta muy versátil y muy abierta, por así decirlo. Alteryx no nos limita en absolutamente nada y nos permite trabajar en lenguajes de programación un poco más complejos, por así decirlo, como el Python o R, si lo queremos hacer. Ahora, esto no significa que esto sea necesario o que hay que conocer lenguajes de programación para trabajar con Alteryx, pero la plataforma sí nos permite hacerlo en caso de que así lo quisiéramos. Alteryx ofrece muchas soluciones, como ya lo comentaba, de preparación, de limpieza de información, analítica descriptiva, analítica también predictiva, como lo es Machine Learning, y también hay herramientas de reporteo empresarial que vamos a estar viendo más adelante. La versión base es esta que estamos viendo aquí en la pantalla, que es Alteryx Designer, que es una herramienta desktop. Esto quiere decir que se descarga y se instala en alguna computadora Windows. Y tiene versiones más avanzadas como Alteryx Cloud, que es una herramienta que nos permite hacer o cumplir las mismas necesidades de trabajo, como lo he comentado, de preparación de información, de limpieza, de machine learning, de reporteo, pero el funcionamiento es un poco distinto, no lo vamos a ver el día de hoy, pero también existe. Y también hay una versión de Alteryx Server
que escala las funcionalidades de Alteryx Designer. ¿Cómo la escala? Pues prácticamente nos permite compartir la información con más usuarios, nos permite tener control de versiones en flujos de trabajo y nos permite automatizar flujos de trabajo. Pero igual el día de hoy solamente vamos a estar centrándonos en Alteryx Designer, que es la herramienta que estamos viendo aquí en la pantalla de abajo. Ventajas de la herramienta. Hay muchas ventajas con respecto a Alteryx Designer. Una de ellas es que es fácil de usar. Realmente ahorita que veamos la plataforma, creo que todos y todas vamos a entender qué es lo que está sucediendo en la pantalla, cómo el flujo de trabajo toma la información y lo va trabajando poco a poco y cómo esto va funcionando para resolver la problemática de negocio que tenemos que resolver. También es una plataforma unificada, como aquí lo dice. Alteryx nos permite resolver muchas problemáticas que podemos tener, como lo he comentado y vamos a ver más adelante, de limpieza de datos, de ETL, concatenar información, todo dentro de una plataforma. Podemos tener, por así decirlo, un flujo de trabajo que cumpla cada necesidad, por ejemplo, un flujo de trabajo de limpieza, un flujo de trabajo de reporteo, o incluso podemos ir combinando, ¿no? No hay ningún problema si tú quieres leer información, limpiarla, transformarla y luego a partir de esto crear un reporte donde se prediga con inteligencia artificial algún tema y luego esto se envíe a usuarios por correo electrónico. Se puede hacer. Y aquí entra la tercera ventaja que vamos a ver, que son capacidades avanzadas. Alteryx nos permite crear flujos de trabajo que cumplan cualquier necesidad, por más avanzada que sea que tengamos. Y la creación de la misma, pues no es muy compleja. Ahorita lo vamos a ver igual en la demostración. Es escalable para la empresa, escalable también dándonos a entender que nos da o nos acerca a tener una única fuente de verdad, sin tener, por así decirlo, dos bases de datos con dos realidades distintas, dos ventas distintas o dos datos distintos. Procesos automatizados es otra ventaja. De hecho, en los casos de éxito vamos a ver cómo es que funciona esto, pero prácticamente un caso común de uso de Alteryx es que un usuario, por ejemplo, todos los días viernes tiene que descargar Exceles de una plataforma que tiene de finanzas, concatenarlo con un Excel que le pasa su compañero de recursos humanos y hace un trabajo que le toma muy manual en Excel, por ejemplo, que le toma 3, 4 horas, incluso más, todos los días viernes y lo está repitiendo, repitiendo, repitiendo cada semana tras semana. Y bueno, esto en horas hombre es muy costoso, ya que pues esta persona está perdiendo tiempo que pudiera enfocar en otra cosa. Y también pues es un proceso muy repetitivo, donde cada semana realiza el mismo flujo de trabajo, pero lo hace de forma manual. Y con Alteryx pues, se puede crear un flujo de trabajo que siga estas mismas reglas que vamos a estar viendo o que tiene que hacer ese usuario. Y simplemente descarga el Excel, lo coloca en un bloque de entrada de datos, le da clic a ejecutar y ya tiene su Excel finalizado o ya limpio, por así decirlo, con todo el proceso que esta persona hacía antes, se tomaba 3, 4, 5 horas en segundos. Entonces esto pues reduce costos y aumenta la eficiencia al automatizar procesos que antes pues se hacían de forma manual. Y la última ventaja que vamos a estar viendo es comunidad activa. Y esta ventaja realmente sí es muy importante ya que Alteryx cuenta con una comunidad, aquí lo dice, con más de 500,000 miembros que están o forman parte dentro del portal de Alteryx, donde, por ejemplo, un caso que sucede todas las semanas es que una vez a la semana Alteryx sube un problema o un challenge, así lo llaman, con un reto. Y en la comunidad las personas lo van resolviendo cada semana y van compartiendo cómo resolvieron este challenge y qué herramientas utilizaron o qué proceso utilizaron para resolverlo. Y es una forma en la cual pues todos vamos aprendiendo o vamos mejorando la plataforma. O también hay apartados de preguntas y respuestas. Si tú buscas cómo se resuelve algo, alguien en el pasado ya lo preguntó y ahí pues entre la comunidad vamos empujándonos todos para ir mejorando en el tema de analizar la información. Ahora sí, he comentado mucho de que vamos a ver tipos de flujos de trabajo que se pueden resolver con Alteryx. Y bueno, aquí hay algunos que se pueden hacer, aunque realmente se puede hacer cada uno por individual, se pueden hacer combinaciones y se pueden hacer realmente más. Si yo escribiera todos los flujos de trabajo que se pueden hacer o casos de uso que le podemos dar a Alteryx, me acabo la presentación, por así decirlo, solamente comentándolos, porque son bastantes. Pero cosas comunes es, bueno, puedes extraer datos directamente de bases de datos, esto es importante. Tú no tienes que solamente cargar archivos planos como Excel o CSVs, sino que también te puedes conectar directamente a fuentes de información para traer la información.
Puedes unir conjuntos de datos, puedes hacer minería de textos, este, puede ser limpieza de datos, transformaciones de datos. Otra cosa que se puede hacer es visión por computadora, perdón. Análisis estadístico, operaciones sin extracción. Esto se refiere a que tú puedes crear un flujo de trabajo en Alteryx que trabaje la información, pero que no realmente extraiga datos de la base de datos, lo traiga a Alteryx, lo trabaje y luego lo vuelva a escribir en la base de datos. Y esto pues toma tiempo el leer y escribir de la base de datos Alteryx y también pues afecta el rendimiento de la base de datos, sino que tú también puedes hacer estos flujos de trabajo sin extraer la información de la base de datos hacia Alteryx, sino que todo el trabajo sucede dentro de la base de datos. Puedes también trabajar con lenguajes de programación como Python o R, trabajar con datos de geolocalización, con latitudes, longitudes y otro tipo de datos. Puedes hacer analítica prescriptiva, analítica predictiva y también puede ser reporteo empresarial, donde haces tú un reporte con gráficas, imágenes, textos y lo envías por correo electrónico a cuantos usuarios tú necesites, no hay ninguna limitante y puedes también crear cuantos reportes tú quieras y tampoco hay ninguna limitante. Voy a avanzar una más y vamos a ver casos de éxito de empresas que actualmente ya utilizan Alteryx Designer y en qué lo utilizan. Son tres empresas con giros distintos y tres propósitos distintos para los cuales utilizaron la herramienta. Una de ellas muy interesante es en operaciones, en concreto dentro del estadio de los Texas Rangers en Estados Unidos. Y bueno, Alteryx logró obtener predicciones precisas de la operación del estadio. Cuando hablamos de predicciones hablamos de inteligencia artificial, algoritmos predictivos y recibir estas actualizaciones en tiempo real sobre aspectos clave de un estadio, como lo es puntos de estacionamiento más utilizados, puestos de concesión más populares, también puestos de comida, qué puestos venden más, qué productos se venden más en la comida, todo en tiempo real funcionando la operación dentro de un estadio. Y esto permitió mejorar la experiencia de los aficionados, partido tras partido, temporada tras temporada, perdón, y esto provoca que los usuarios vuelvan a ir y que tengan una buena experiencia dentro del estadio. Otro caso de uso fue una empresa de aseguradora, en este caso es Zurich. Y bueno, Alteryx logró automatizar todo el ciclo de vida de los datos dentro de la empresa, desde analítica de procesos financieros hasta la elaboración de informes. Aquí se utilizó Alteryx para tomar datos, transformarlos y hacer todo el proceso financiero automático y también para crear reportes que se envían a usuarios. Y aquí tenemos la experiencia de Phil Gould, se llama, que es el jefe de analítica de Zurich, Australia, y lo que él dice es que la transparencia conduce a la gobernanza, que a su vez genera confianza. Que esto de la confianza a la hora de hablar con datos es muy importante, ya que si tenemos distintas fuentes de verdad, los usuarios de negocio, los usuarios finales al final del día, no confían mucho en los reportes o en la información que están viendo, ya que no saben si es verdadero o no. Y es muy importante tener una única fuente de verdad para que cada usuario confíe realmente en lo que están viendo en su reporte, en su dashboard o en el dato en general que están viendo. Por último, tenemos una empresa de ingeniería, en este caso es Toyo. Y bueno, en una empresa de manufactura, por así decirlo, la precisión de los dígitos es muy clave, ya que queremos crear piezas que se ensamblan y si perdemos dígitos, pues esto va a afectar el ensamble final. Y bueno, dentro de estos procesos, dentro de Toyo, como lo comentaba, la precisión es clave. Y antes de Alteryx se descargaban muchos archivos en Excel y los pegaban para unirlos, perdiendo mucho tiempo y también perdiendo dígitos de precisión, los cuales son muy importantes dentro de estos procesos y dentro de cualquier proceso, ¿no? Y esto hacía que perdieran tiempo y precisión. Ahora con Alteryx todo el proceso, perdón, es automático y preciso. Entonces atacas los problemas que se tenían. Uno era el tiempo que se perdía creando todo el flujo de trabajo de forma manual, pegando y descargando Exceles y también mejoras la precisión al no perder dígitos este, dentro de todo este proceso. Y bueno, creo que era muy interesante ver algunos casos de éxito de tres empresas con giros distintos que utilizan la misma herramienta para fines distintos también. Y bueno, también, como lo comentaba hace un momento, Alteryx no se acopla a solamente un tipo de organización, un tipo de empresa, sino que realmente se acopla a cualquier tipo de empresa que trabaje con datos, que hoy en día pues son todas, yo lo creo, y también para cualquier tipo de caso de uso que se tenga, que tenga que ver con esto de informática o de datos. Ahora sí, una más.
Y esta es la navegación visual. Aquí está en una pantalla estática, al rato vamos a verlo ya, o lo vamos a repetir cuando entremos a la herramienta, que ya lo vamos a hacer dentro de unos pocos minutos. Pero bueno, en la parte superior tenemos lo que se le conoce como la paleta de herramientas. Aquí vemos o vamos a ver que tiene carpetas de tipos de herramientas. Hay unas de entrada y salida de datos, de preparación, de unir, de transformación, reporteo, inteligencia artificial. Son tipos de herramientas, ¿no? Y estas herramientas las vamos a ir completando o conectando aquí en el lienzo, que es donde el espacio de trabajo, para cumplir un caso de uso que tengamos. Y estas herramientas es una funcionalidad de drag and drop, o sea, de tomar, arrastrar y soltar. Y bueno, esta es la paleta de herramientas. El lienzo es el apartado donde vamos a crear el flujo de trabajo, donde vamos a conectar esas herramientas para que lean datos, verifiquen el tipo de dato, quite ciertas columnas, hagas un cálculo y luego lo escribamos, por ejemplo. Fuera de eso, también tenemos una ventana de resultados en la parte inferior. Una vez le demos clic a el botón de ejecutar que se encuentra aquí, ese botón lo que va a hacer es va a ejecutar el flujo de trabajo y va a cumplir lo que sea que le hayamos programado para que haga. Y los resultados los vamos a ver en la parte inferior, aquí en la ventana de resultados. Y también tenemos una ventana de configuración porque algunas herramientas tienen configuraciones que se pueden hacer. Las configuraciones dependen o varían mucho, depende del tipo de herramienta y son bastante simples. Y nunca es programar realmente nada, nunca es algo muy complejo, sino que realmente solo es colocar qué es lo que queremos que esta herramienta haga específicamente. Muy bien, ahora sí, vamos a ver una demostración de Alteryx. Y el primer caso de uso que vamos a hacer va a ser un caso de uso de un ETL. Los pasos que vamos a seguir aquí están. Primero tenemos que cargar datos históricos, en este caso de medallas olímpicas, por la temporada en la que estamos. Vi muy interesante ver ese tipo de datos, que son los históricos de todas las Olimpiadas, menos las últimas. No tienen el conteo de medallas de París 2024, pero sí tiene de Tokio hacia atrás, hasta 1904, creo. Luego vamos a revisar y cambiar tipos de datos en caso de ser correcto o ser necesario. Vamos a hacer ciertas operaciones matemáticas. Después vamos a filtrar Olimpiadas de invierno y Olimpiadas de verano. Ya ven que tenemos dos ediciones de Olimpiadas para calcular el país con más medalla por tipo de Olimpiada. Entonces lo que vamos a tener que resolver es qué país tiene más medallas de invierno y qué país tiene más medallas de verano. Muy bien, voy a cambiar a Alteryx, que ahí ya se debería de estar viendo. Esta ya es la herramienta en vivo y en directo, por así decirlo. Y bueno, vamos a repetir en la guía visual. Tenemos en la parte superior la paleta de herramientas. Les comentaba que teníamos como carpetas. Y bueno, estas son herramientas que podemos ir usando para crear el flujo de trabajo. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, esta herramienta, la arrastro, la suelto aquí y ya está lista para que yo pueda trabajar con ella. Vemos que aquí tengo la ventana de configuración, donde yo puedo configurar ese tipo de herramienta, mi ventana de resultados y aquí encima tengo el botón de ejecutar. Voy a quitar esta herramienta porque realmente no la voy a utilizar. Y vamos a primero cargar los datos del histórico de Olimpiadas. Para esto voy a utilizar esta herramienta que es una herramienta de entrada de datos. Tú esta herramienta lo único que tienes que darle es una ruta hacia un archivo de datos, aquí en este botón de crear conexión. Aquí yo puedo cargar un archivo plano, lo puedo soltar aquí o lo puedo seleccionar. O también de hecho puedo conectarme a una fuente de datos, si así lo deseara. Yo realmente voy a cargar un archivo plano, que de hecho aquí ya lo tengo, que es mi archivo de histórico de Olimpiadas. Simplemente lo voy a seleccionar y aquí la herramienta me permite previsualizarlo. Si nos damos cuenta, la ventana de resultados aún está vacía, dice que no hay nada. Esto porque aún no ejecuto mi flujo de trabajo y esta herramienta, por más que ya tenga la ruta de mi archivo de datos, no tiene los datos cargados. Y para cargarlos, simplemente le tengo que dar clic en el botón de ejecutar. Y aquí me dice que ya terminó en 0.4 segundos. Y ya puedo ver en la parte inferior mi archivo de datos. Si vemos, aquí tengo una columna que dice edición. La primera edición que tiene de las Olimpiadas este archivo de datos es en 1896. Aquí tiene el año, el país y las medallas totales de oro que ganó ese país, en plata y en bronce. Es todo lo que tiene. Va repitiendo por país y luego cambia las Olimpiadas de 1900 y así para cada una de las Olimpiadas.
En este caso aquí dice que son las Olimpiadas de verano. Si yo bajo un poco más, voy a ver que cambia a Olimpiadas de invierno. Tiene una encima de la otra y por eso lo quiero filtrar para separar verano e invierno y poder hacer mi cálculo de forma simple. Lo primero que tengo que realizar es verificar mis tipos de datos, ya que yo quiero calcular también el total de medallas, o sea, sumarlas de oro, plata y bronce, y probablemente estos tipos de datos sean valor de letra y no valor numérico, por así decirlo. Entonces, para esto voy a usar una herramienta que se llama Select. Aquí está. La voy a conectar. Si vemos, si yo coloco aquí mi herramienta, no va a hacer realmente nada. Y si yo la voy acercando a esta herramienta, vemos cómo se preconecta, por así decirlo. Y si suelto el clic, ya se conectaron. Y esto es como vamos a ir creando el flujo de trabajo. Primero mis datos se van a leer y después va a ser lo que sea que yo le diga a esta herramienta que haga. Y aquí, en efecto, vemos que el campo oro, plata y bronce son en efecto, son strings y no son valores numéricos. Entonces realmente no me van a servir para hacer un cálculo. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es cambiarlo de strings a valores numéricos, que son ints. Ya los cambié, de hecho aquí vemos que están un poco más amarillos y así es como la herramienta me avisa que hice un cambio. Yo aquí también la herramienta se llama Select porque realmente pudiera quitar campos, si así lo deseara, pero en este caso voy a dejar todos. Simplemente voy a ver el tipo de dato. Le voy a dar clic a ejecutar y podemos ir viendo cómo aquí en este punto tengo los datos cargados y aquí en este punto igual los tengo, pero ya cambié el tipo de dato. Entonces ya puedo utilizar estos campos para hacer operaciones matemáticas, que es justo lo que voy a usar. El paso que sigue sería calcular el total de medallas por país por fecha. Entonces lo que tengo que hacer es sumar oro más plata más bronce. Y para esto voy a usar una herramienta que es fórmula, la voy a conectar. Y aquí lo que le tengo que decir es que haga una nueva columna que le voy a poner total, porque es mi total de medallas. El tipo de dato le voy a poner que sea un int, igual que los datos que ya tenía. Y solamente le tengo que decir que quiero que el campo oro más plata más bronce. Y así de simple, ya mi fórmula va a funcionar y lo que va a hacer en este nuevo campo va a ser sumar estos tres campos. Y de hecho, aquí previsualizo que el valor, tengo un data preview, dice, es 20. Y eso es porque en mi primer renglón Estados Unidos ganó 11 de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Si lo sumamos, suma 20 y así nos damos cuenta de que la fórmula funciona correctamente. Voy a darle clic a ejecutar mi flujo de trabajo y si le doy clic aquí en este paso de mi flujo de trabajo, voy a ver que aquí aparece un nuevo campo, que en este caso va a ser el campo total. Y voy a verificar que en efecto 11 más 7 más 2 suma 20. 6 más 5 más 2 son 13, en efecto, entonces mi fórmula funciona correctamente. Y puedo ver que en 1896 Estados Unidos ganó 20 medallas y Grecia ganó 40 medallas. Así para cada uno de mis campos. Ahora lo único que tengo que hacer es filtrar las Olimpiadas de verano de las de invierno para que yo pueda hacer mi cálculo. Y para eso tengo una herramienta que se llama filtro, que esta herramienta es muy interesante porque ya vemos que tiene dos salidas en lugar de una. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Lo único que le tengo que decir es que mi campo edición, perdón, lo filtre en invierno y verano. Y aquí simplemente con un filtro básico selecciono el campo edición. Y aquí me deja ver varias condicionales. Por ejemplo, que sea igual a, que no sea igual, mayor, menor, que contenga, que no contenga, etcétera. Lo que le voy a decir es que cuando mi campo edición contenga la palabra summer, que es verano, lo filtre y todos los campos que no tengan esta palabra no los filtre. Le voy a dar clic a ejecutar y comentaba que tenía dos salidas. Tengo las salidas verdaderas que cumplen mi condición, que en este caso son todas las Olimpiadas de verano, y tengo las salidas o los datos falsos, que son los que dicen winter, en este caso las de invierno. Y es como funciona mi herramienta de filtro. Entonces, bueno, antes de hacer el cálculo, vamos a recapitular. Lo que hice hasta ahora ha sido leer los datos, verificar el tipo de dato para que sean valores numéricos, calcular el número total de medallas por país y filtrar verano de invierno.
Ahora lo único que tengo que hacer es calcular las medallas totales por país. Vemos que Estados Unidos, cada país se va repitiendo por cada edición de las Olimpiadas y lo que tengo que hacer es agrupar los campos de país, Estados Unidos, Grecia, México, etcétera, y sumar el total de medallas, que es lo que voy a hacer. Y para eso también hay una herramienta que se le llama Summarize. Voy a poner una aquí y voy a poner una acá, porque quiero calcularlo para verano y para invierno. Y aquí lo que le tengo que decir es que el campo país, que es country, lo agregue a mi nueva herramienta con un group by, o sea que lo va a agrupar. Y el total de medallas que me lo sume. Así de simple, ya va a ser esto. Ahora lo voy a repetir aquí abajo. Voy a agrupar a partir del campo país y voy a sumar el total de medallas. Le voy a dar clic a ejecutar. Y si vemos, aquí ya tengo solamente el campo país y el campo sum total, que es la sumatoria del total de medallas por país. Vemos que tengo menos registros porque está agrupando y vemos toda la suma de cada país. Ahora no están ordenadas. Ahorita voy a usar una herramienta para ordenarlo. Pero bueno, aquí tengo para verano y abajo igual, pero para invierno. Ahora por último, para verlo más simple, más fácil, voy a usar una herramienta sort, que es organizar o acomodar. Que aquí me equivoqué, lo acomodé mal. Que esto lo que va a hacer es ordenar en el orden que yo le diga. Voy a decirle que tome el campo suma total y que lo ordene de forma descendiente. Y lo mismo que abajo. Y le voy a dar clic a ejecutar. Ahora sí, lo que yo quería calcular era qué país tiene más medallas en invierno y en verano. Y lo vamos a revisar. Vemos que en verano el país con más medallas es Estados Unidos, lo cual no me sorprende. Y dice que son 2.655. Ahora hice un poco de investigación y a la fecha tienen 2.700 y algo. Y esto es prácticamente porque este histórico no tiene el medallero de París. Entonces este año Estados Unidos ganó más medallas y es un poco mayor, pero bueno, aquí calculamos a partir del histórico y el país con más medallas en mis datos es Estados Unidos para verano. Y para invierno es Noruega con 407 medallas. Y en segundo lugar Estados Unidos y en tercer lugar Alemania. Y así es como creamos un flujo de trabajo. Vemos que realmente es muy simple. También vemos que la configuración que yo tuve que hacer en cada herramienta no fue muy compleja y realmente lo único que tengo que saber es conocer qué es lo que quiero llegar. Lo cual es muy simple si un usuario, por ejemplo, hace un proceso semana tras semana en Excel, pues bueno, replicarlo realmente en Alteryx va a ser muy simple y va a ahorrar bastante tiempo en horas hombre, ya que si yo tuviera que hacer este mismo proceso todos los días, lo guardo y simplemente cambio el archivo que le doy de entrada, le doy clic a ejecutar y ya se calcula todo a partir de mis reglas de forma automática. Y de hecho pudiera yo escribir estos datos de salida en una base de datos o pudiera descargarlo en Excel o hacer lo que yo quisiera con esos datos. Y muy bien, este fue el primer caso de uso que fue temas de ETL. Hicimos el flujo de trabajo desde cero y vemos que es muy simple y creo que sirve un poco para darnos una idea de cómo funciona Alteryx y qué es lo que estamos viendo un poco en la pantalla. Ahora voy a colocar la presentación otra vez porque vamos a ver un segundo caso de uso, que este va a ser un reporte automático. Algo común es que en una empresa se envíen reportes empresariales, ¿no? Tú tienes un Excel con las ventas, quieres sumar las ventas por tienda y enviárselo a tus gerentes generales y al gerente de cada tienda quieres enviarle el reporte de su tienda en específico con ciertos KPI, ciertos gráficos y quieres que esto sea de la última semana o del último mes. Y esto se puede resolver de forma muy simple y con mucho nivel de detalle de personalización dentro de Alteryx. Los pasos que vamos a hacer es primero vamos a cargar datos para el reporte, que son de hecho datos de ventas de tiendas. Luego vamos a cargar una imagen que va a formar parte de mi reporte. Luego vamos a crear un mapa con la ubicación de cada una de las tiendas para mi reporte. Vamos a crear un gráfico para el reporte. Vamos a también crear una tabla con las ventas totales para mi reporte. Luego lo vamos a generar en formato PDF y luego lo vamos a enviar por correo electrónico. Y vamos a ver cómo se recibe este correo electrónico
de las ventas, que de hecho aquí tengo ya mi correo abierto, lo voy a poner por acá. Y bueno, realmente el flujo de trabajo ya está creado, pero lo voy a explicar para que veamos cómo los pasos que vimos en la presentación están trabajando. Primero, el flujo de trabajo va de izquierda a derecha y vemos aquí en mi ventana de resultados que tengo mis datos históricos de ventas. Tengo la ubicación de cada una de mis tiendas, tengo latitud, longitud del punto de coordenada de cada tienda y tengo un total de ventas, total de clientes, promedio de venta por cliente, un indicador de rendimiento por tienda, etcétera. Aquí utiliza un select prácticamente para revisar el tipo de dato. Siempre es importante verificar que tu tipo de dato esté correcto. Y aquí esta herramienta lo único que hace es que a partir de los campos latitud y longitud que aquí tengo, realmente cambia el tipo de dato a un dato de geolocalización, perdón. Esto va a servir realmente para que podamos crear un mapa. Y aquí vemos objetos naranjas, que son en efecto 5, y cada uno tiene su función para mi reporte. El primer objeto lo que hace es simplemente leer una imagen, que esta imagen puede ser la imagen que yo quiera, y ahorita la vamos a ver en el reporte, y lo que va a hacer esta imagen, pues es formar parte de mi reporte, realmente. Luego aquí tengo otro tipo de objeto que es un gráfico interactivo, que si yo le doy clic aquí, se abre una ventana y aquí previsualizo mi gráfico. Yo puedo cambiar título, puedo cambiar el tipo de gráfico, vemos que tenemos varios para trabajar. Puedo cambiar mis leyendas, que aquí tengo el total de ventas y el total de clientes. Y de hecho vemos que cada punto es una tienda. Entre el punto más hacia la derecha es que vende más y entre más hacia arriba es que tiene más clientes. Y de hecho vemos aquí que tiene una alta correlación los clientes con las ventas totales, lo cual hace todo el sentido del mundo. Entre más clientes, pues más vende una tienda, ¿no? Y bueno, aquí esta ventana prácticamente sirve para yo configurar un gráfico y que este forme parte de mi reporte. Luego aquí abajo, esta herramienta lo que hace es que yo selecciono campos para que formen parte de mi tabla. Estoy creando una tabla. Tengo el campo, puede parecer que dice country, pero dice county, que es condado. Entonces va a tener condado, total de ventas, total de clientes. Eso es lo que va a tener mi tabla. Así de simple. Este de aquí, yo escribo un texto y lo personalizo para que forme parte de mi reporte. Igual, en este caso son instrucciones, por así decirlo. Y dice, este informe detalla la venta realizada por cada condado durante el periodo especificado. Esto es totalmente configurable, ¿no? Y por último, tengo un mapa. Aquí yo lo configuro y aquí de hecho lo puedo previsualizar. Vemos que cada punto realmente es una tienda. Y así es como funciona o cómo yo voy creando cada objeto para que éste forme parte de mi reporte. Ahora, lo último que tengo que hacer es yo juntar los objetos y darle un formato, ¿no? Y para eso también aquí hay una herramienta, que de hecho vemos que cada objeto conecta a esta herramienta y lo que me permite hacer esta herramienta es ajustar tamaños y ajustar posiciones, ¿no? Si yo la tabla aquí la veo muy grande, la puedo hacer más chica, la puedo hacer un poco más grande. Este logo de clic es la imagen que yo cargué. Aquí tengo el texto, el mapa y mi gráfico. Realmente a mí me gusta este formato así como lo tengo ya, entonces así lo voy a guardar. Y ya por último, esta herramienta lo que hace es que genera este formato o este reporte en formato PDF y esta última lo envía por correo electrónico, que lo puedes enviar a cuantos usuarios tú veas necesario. Y también puedes crear cuantos reportes tú veas necesario. Si quieres crear 100, puede ser sin ningún problema. Y de hecho, probablemente alguien lo esté preguntando y me voy a adelantar. Este flujo de trabajo puede crear, por ejemplo, 10 reportes. Si yo quisiera hacer algo como, por así decirlo, iterativo, donde creo un reporte para una tienda y luego uso el mismo formato para crear otro reporte para otra tienda y así para 10 tiendas y cada uno lo envío a 10 personas distintas, lo puedo hacer sin ningún problema y también es funcional. Aquí cerré la ventana, pero realmente ya ejecuté el flujo de trabajo y mi reporte ya se debió de haber enviado y de hecho vemos que sí. En este caso es un correo de mí para mí y bueno, aquí veo que hay dos formas de enviarlo. Tú puedes enviar ambas, una o la otra. Una forma es que tú ves el reporte aquí, ya directamente en el cuerpo del correo. Tengo la imagen, el cuerpo, la tabla, mi mapa y mi gráfico. Puedo de hecho también descargar cada objeto de forma individual si lo quiero, o también agregué el mismo formato o el mismo reporte en formato PDF y yo lo puedo descargar
y aquí lo puedo ver también. Que bueno, así es un poco cómo funciona temas de reporteo empresarial. Vemos que el reporteo empresarial realmente es muy configurable. Alteryx, como lo he comentado muchas veces ya, no nos limita nada realmente en que cumplamos la necesidad que queramos. Si yo quiero cargar una imagen de, de un logo de mi empresa y luego quiero crear un gráfico en específico, quiero crear 5 gráficos, una tabla, 5 mapas en mi reporte, enviarlo a gente distinta, lo puedo hacer y la herramienta realmente no me limita en nada de esto. Y este fue el reporte. Realmente también no nos limita en el hecho de que yo puedo antes de mi reporte limpiar un poco los datos y pulirlos o verificar ciertas cosas en el caso de que sea necesario. Y este reporte se puede automatizar o se puede crear ya para que simplemente le dé clic aquí y lo envíe de forma automática una vez a la semana, etcétera. Este fue el reporte automático. Ahora ya vamos a entrar a temas predictivos, temas de inteligencia artificial. Y para esto tengo un ejemplo que son las predicciones del precio de casas. Esto va a ser Machine Learning, va a ser un tipo de modelo que es de regresión. Esto es porque lo que yo quiero predecir es el precio. Que el precio de una casa, en este caso esta casa cuesta $221,900. Y otra casa puede costar perfectamente 538,000, otra casa puede costar 180,000 o 604,000, ¿no? ¿El precio de qué depende? Depende del número de habitaciones, del área de la casa, qué tan grande o qué tan pequeña es, del número de pisos, de qué año fue construida la casa, si es más vieja la casa o más nueva, el número de baños, la condición general de la casa de 1 a 10, en qué tan buen o mal estado está la casa. Y bueno, estos son realmente sí los datos históricos que yo utilicé para este modelo, aunque en mi histórico tengo más columnas. No puse todas, pero tenemos un poquito más. Tenemos si la casa fue remodelada o no y un poco más de datos que ahorita podemos revisar. Lo que yo tengo que hacer para que mi modelo funcione va a ser cargar datos de entrenamiento, que va a ser este conjunto. Voy a seleccionar en un objeto la variable a predecir, que en este caso es la variable precio. Eso es lo que yo quiero que mi modelo aprenda a predecir a partir de lo demás. Y luego otro objeto lo que va a hacer es seleccionar variables predictoras. En este caso son habitación, área, pisos, año de construcción, número de baños o condición de la casa. Luego tengo que elegir un modelo, entrenarlo y a partir de esto mi modelo va a estar listo para que yo haga una predicción. ¿Qué es hacer una predicción? Prácticamente es darle casas que tienen habitación, área, piso, todos los datos predictoras, pero no tiene un precio realmente. El modelo le va a asignar un precio a cada casa a partir de estas variables y lo va a hacer con respecto al histórico que yo le entregué. Esto funciona de la siguiente forma, vamos a verlo. Y de hecho aquí ya vamos a ver el flujo de trabajo en Alteryx, vamos a explicarlo. Le voy a dar clic a ejecutar y vamos a ver cómo esto se puede ver en un dashboard dentro de clic. Aquí tengo ya el flujo creado. Igual funciona de izquierda a derecha. El primer objeto lo que hace es el objeto de la izquierda. Está leyendo los datos históricos, que es lo que ya le comentaba. Voy que mi computadora aquí se trabó un poquito. Vamos a esperar un momento. No debería tardar mucho en reaccionar. Ahí está. Este objeto es el objeto de los datos. Vemos aquí que también tiene un campo fecha, campo precio, baños, cuartos. El área de la casa no lo tiene como área general de la casa, sino lo tiene como área de la cocina, área de las habitaciones, área de la sala, así por cada una, ¿no? También tiene los pisos, tiene la condición, tiene si tiene buena vista o no. En general tiene bastantes datos históricos de las casas. Aquí este objeto lo único que le digo es que mi objetivo a predecir, como lo comentaba, es precio y es todo lo que hace ese objeto. El de aquí es el contrario. En lugar de decirle que quiero predecir, le digo que voy a utilizar para aprender. Que en este caso seleccioné todas las condiciones o las variables predictoras, baños, todo lo que hemos estado diciendo. Solamente quité ID porque ID realmente no suma nada. El campo fecha porque no es la fecha de construcción, sino que es la fecha actual. Tampoco agrega nada al modelo. Y el código postal, porque el código postal tampoco agrega mucho para que el modelo aprenda. Si lo comparamos con habitaciones o con año de construcción, ¿no? Este objeto de aquí lo que me permite es verificar el tipo de dato.
Es un poco distinto, aquí no veo el tipo de datos, sino le estoy diciendo que baño es numérico, porque mi valor puede ser numérico, 1, 2, 3, 4, 5, o categórico, puede ser bueno, malo, peor, o puede ser booleano, o puede ser un ID también. Y aquí es el objeto más interesante, que es mi modelo. Aquí yo selecciono qué modelo quiero utilizar para predecir. En este caso va a ser un random forest. Y aquí tengo ciertas configuraciones que yo puedo realizar para ajustar mi modelo. Realmente tú puedes dejar todo en predeterminado y el modelo solo se va a ajustar. No, no es como que yo que tenga que aquí tener el conocimiento máximo sobre los modelos para probar. Y también una persona que es un poco curiosa puede ir probando algunas configuraciones y puede ir viendo cómo esto afecta el rendimiento del modelo en general. Ya por último, este objeto de aquí no tiene ninguna configuración, de hecho, y lo único que va a hacer es entrenar mi modelo para que yo aquí vemos que entra otro stream de datos, otro conjunto de datos que son casas que no tienen precio. Y este objeto lo que hace es predecir. Entra el modelo por abajo y por arriba entran datos actuales para que yo pueda predecir. Y todo esto, de hecho, lo escribe en Google Drive. Son parte de las conexiones que yo puedo hacer. ¿Por qué lo escribí en Google Drive? Porque prácticamente si lo escribo en Google Drive, Click lo puede leer automáticamente y pueden funcionar o puede crear mi dashboard. Lo único que voy a hacer hasta ahora va a ser darle clic a ejecutar y mi flujo de trabajo va a funcionar. Solamente tenemos que esperar un momento. Este probablemente es el flujo más pesado porque es un modelo de inteligencia artificial. Igual realmente en entrenarse no toma más de 30 segundos, no toma más de un minuto. Aquí ya está terminando. No, de hecho sigue ejecutándose. Entonces vamos a darle un momento a esto. En lo que de hecho yo preparo por acá el dashboard. Y vemos aquí la ventana que ya terminó. Permítame acá. De hecho terminó en 24.9 segundos, lo cual es bastante rápido para entrenar un modelo. Esto es gracias al motor AMP de Alteryx, que es un motor que eficientiza mucho los cálculos matemáticos que tiene que hacer mi proceso. Y mis datos ya se cargaron en Google Drive. Click ya los leyó. Aquí los tengo. Y vamos a ver cómo se ve esto en un dashboard interactivo. Que al final del día, la inteligencia artificial o un modelo predictivo funciona correctamente cuando tú puedes escalarlo con mucha gente. Que esto se puede hacer con Alteryx. Tú puedes crear un reporte y enviarlo, o puedes compartirlo de muchas formas, o se puede hacer con otra herramienta como el Click. Esto por lo mismo que les he comentado todo el tiempo, de que Alteryx no nos limita a que te cases realmente con una tecnología o con una metodología de trabajo, sino que realmente te invita o te permite trabajar de la forma que tú quieras. Este dashboard, aquí vemos cada punto es una propiedad que yo predije. El tamaño de la bola, entre más grandes que es más cara y entre más pequeñas que es un poco más económica la propiedad. Y vemos de hecho que tienen unas áreas en color. Este color es el precio promedio por propiedad. Entre más azul es un poco más caro la zona con respecto a las zonas más claras. Y hace sentido o vemos que el modelo aprendió correctamente porque aquí en la zona central, cerca de este río, pues bueno, están las casas un poco más exclusivas, un poco más caras. Y en la zona exterior, en los condados, son bolas más pequeñas y son áreas más grandes también y más claro el color azul, ¿no? Vemos que mi histórico de casas es de 4.320 casas. El precio por medio por casa de todas mis casas en general es de $540,000. Y de hecho aquí lo que yo tengo es una pirámide de precios. Casas de 100,000 a 150,000, tengo 6. 150,000 a 200,000, tengo 82. Y así es como vamos viendo la pirámide. Vemos que el número mayor de propiedades que yo tengo en el rango de precios es de 300 a 350,000, con 460 casas. Y esto va disminuyendo, pero realmente yo sí llego a tener casas un poco más caras, que esto ya llega a 4 millones. Tengo una casa que vale entre 4.5 millones y 4.6 millones.
Ahora, ¿cómo funcionaría este dashboard un poco interactivo? Pues yo pudiera filtrar, por ejemplo, una zona, la zona más cara o más azul, que es esta. Vemos que en esta zona solamente tengo 68 casas y el precio promedio por casa pasó de medio millón a 1.2 millones. Y la pirámide, mi casa más económica en la zona, está entre 450 y 500 mil dólares. Y llego a tener casas que están en 3.9 millones de dólares, lo cual pues también es un poco más caro. Esto sirve realmente pues para yo asignarle un precio a cada propiedad sin que yo tenga que enviar a una persona a cada propiedad a que la evalúe, sino que la inteligencia artificial lo hace de forma automática. Y el dashboard funciona para que un vendedor pueda acceder y pueda ver la cartera total de propiedades, cuántas tiene, probablemente si se puede o si se quiere enfocar un poco más en las casas más exclusivas del centro, o también, por ejemplo, ¿por qué no? En la zona más alejada, aquí también hay casas que a lo mejor una persona no le puede hacer mucho caso a estas casas, pero realmente también son 53 casas de 300 mil dólares, lo cual también es un poco, unas casas de buen precio, de buen tamaño. Y aquí tenemos la pirámide de precios por casa. Bueno, realmente lo único que quería mostrar aquí es cómo yo utilicé Alteryx para leer datos, entrenar un modelo, predecir a partir del modelo y usar estos datos predichos en Click o en otra herramienta para yo visualizar la información que predije. Voy a volver a colocar aquí la presentación y vamos a ver un otro modelo, que esta es una serie temporal. La diferencia entre un modelo de regresión y de serie temporal es que una serie temporal solamente trabaja con tiempo y con la variable predecir. Vemos aquí en los datos que tengo año, mes y la cantidad. Son datos de un hotel y voy a predecir cuántas reservaciones tiene mi hotel por mes. Entonces aquí es temporal porque afecta mucho la temporalidad de mis datos. Probablemente un hotel en verano, un hotel que esté en la playa en verano tenga muchas o un pico en reservaciones y en invierno probablemente no tenga tantas, ¿no? En Semana Santa va a tener otro piquito y bueno, esto es un poco cómo el modelo va a aprender a predecir datos futuros. Aquí funciona mucho con periodos. El periodo en este caso es mes. Yo le tengo que decir que mis datos están en frecuencia mes. Y si yo le digo, predíceme 6 periodos, me va a predecir 6 meses hacia adelante a partir del último mes que yo le entrego. Entonces, estos modelos, cómo funcionan o cómo se pueden trabajar, es que yo una vez al mes o al día, dependiendo de la frecuencia, entra mi dato último, que va a ser el de anterior, el mes anterior, la fecha anterior, y siempre estoy viendo 6 meses hacia adelante. No se recomienda realmente mucho, por ejemplo, tener un año de histórico y predecir otro año. Esto no se recomienda ya que, pues, entre más nos alejamos del punto final de mis datos, más son supuestos sobre supuestos y más se aleja de la realidad. Y podemos confiar más en un periodo corto de tiempo con respecto a mi histórico, ¿no? ¿Y cómo funciona un modelo de estos? Prácticamente separa la curva del histórico. Aquí lo vemos, la curva superior son los valores reales, lo observado, así es como se ha comportado mi hotel. Vemos que tiene una tendencia positiva y es lo que lo muestra aquí en el nivel, aunque al final ya como que se aplana. Tiene esta tendencia negativa y abajo vemos la temporalidad. Vemos que tiene unos picos, que aquí también se pueden ver bastante bien, que es esto de cómo afecta el mes con respecto a mi hotel, al rendimiento del hotel, ¿no? Para yo poner a trabajar este modelo, tengo que cargar datos de entrenamiento, luego voy a verificar el orden de los datos que estén en efecto de menor a mayor, de la fecha más lejana hacia la más cercana. Luego entreno mi modelo, selecciono cuántos periodos quiero predecir, en este caso 6 periodos, 10 periodos, el número que yo quiera, y predigo. Después de predecir, lo que seguiría sería igual enviar mis datos a Click para yo utilizar esto para un dashboard interactivo donde yo puedo pues ver o escalar esta información, ¿no? Y aquí ya tengo de hecho este mi flujo de trabajo, déjenme nada más lo abro. De hecho ahorita antes de ejecutarlo voy a cerrar los que ya no voy a utilizar para ser un poco generoso con mi computadora, nada más denme un momento. Igual en lo que aquí piensa mi computadora, voy a comentar, Alteryx cuenta con dos modelos de series temporal en específico. Uno es ETS
y otro es ARIMA. Y en este caso el modelo que voy a trabajar es ARIMA, que funciona a partir de series temporales, que es lo que ya hemos comentado. Aquí vemos el flujo de trabajo. Lo primero que hace es leer datos históricos, que aquí tenemos año, mes y la reservación. Y después aquí nada más hago ciertas limpiezas, verifico que el orden sí sea de menor a mayor, o sea, de la fecha más lejana a la más cercana. Y aquí este bloque lo único que va a hacer es entrenar mi modelo. Yo le digo cómo quiero llamar mi modelo, cuál es la variable a predecir, que en este caso es la reservación y la frecuencia. Que en este caso la frecuencia es mensual, pero también puede ser semanal, cada hora, cada día. De hecho, aquí en día hay dos opciones. Una es todos los días de la semana, o sea, incluyendo sábados y domingos, y la otra es solamente los días de trabajo, lo cual también hay datos que no tienen sábado y domingo por esta razón. Luego lo único que hace mi siguiente valor o mi siguiente bloque es eh, predecir mis datos. En este caso estoy prediciendo 14 periodos hacia adelante. Así lo voy a dejar. Y le doy intervalos de confianza. Uno más grande y uno más pequeño. Ahorita vamos a ver por qué y cómo funciona en el dashboard. Se va a entender mejor. Y ya por último, estos valores predichos los escribo en Google Drive. Igual, para que Click los pueda leer y funcione todo correctamente. Le voy a dar clic a ejecutar. Y bueno, también voy a comentar antes de irnos a Click y ver el dashboard, vamos a ver un poco métricas de rendimiento que hasta ahora no hemos visto, de cómo Alteryx nos dice cómo el modelo está rindiendo. Y también aquí nos da esa información. De hecho, si vemos aquí estos bloques que son, se les llama browse o búsqueda, que son los binoculares, sirven para que yo pueda verificar qué es lo que está pasando en mi flujo. Y lo voy a ver, de hecho, aquí a la derecha. Y, por ejemplo, aquí de hecho me da un dashboard interactivo. Veo mi valor observado, es decir, el real. Veo cómo las reservaciones iniciaron muy bajo, en 300, por ejemplo. Veo la curva que va aumentando, la tendencia, y la temporalidad, que en ciertos meses tengo picos, en otros tengo pues bajadas, ¿no? Y el valor máximo pues está cerca de los 16.900. Aquí veo cómo Alteryx, pues sí, y mi serie temporal divide esta curva real en tres, que es el nivel, la slope y la temporalidad, ¿no? Y aquí veo cómo fue mi predicción, que veo aquí la curva real y luego al final veo cómo se abre. Son los periodos que yo predije. Igual es saber un poco mejor en Click, ahorita lo muestro. Y aquí tengo métricas de error, que son tipos de error muy comunes de Machine Learning. Y estas son métricas de este modelo en específico, que son valores que yo puedo interpretar para ver qué tan bien o qué tan mal está funcionando mi modelo, ¿no? Es un poco cómo funciona. Esta de aquí es la misma información, pero es un reporte estático y me muestra prácticamente lo mismo. Este de aquí me muestra la curva, cómo se va comportando. Igual esto está en el dashboard. Y aquí me da los 14 periodos que predijo. Vemos que tengo subperiodos, que es del 1 al 14. Bueno, como son 14, es 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12 y luego repite. Y el periodo es el año. Este ya es 2011, 11, 11, 11 y luego 2012, ¿no? Aquí tengo la predicción real, que en enero del 11-11 va a ser 16.800, luego 13.000, 10.700. Vemos cómo baja y luego vuelve a subir. Luego aquí baja un poquito más y luego vuelve a subir, ¿no? Pero aquí tengo intervalos de confianza. Al 95% de confianza hacia arriba, cómo se va a comportar, 80% de confianza hacia arriba y lo mismo hacia abajo, que se va a entender ahorita en el dashboard que vamos a ver, que aquí lo tengo. Aquí tengo el gráfico, prácticamente tengo el histórico real. En suma, hasta la fecha se han reservado 602.000 personas realmente. Y con mi predicción más 6 meses están en 774.000 personas. Es lo que predice el modelo. La última fecha real es diciembre del 11-11 y la máxima fecha predicha es marzo del 2013. Y aquí vamos viendo un poquito la curva, cómo se va comportando. Y el hotel realmente inicia un poquito bajo, tiene la temporalidad, tiene la tendencia positiva, va aumentando, sigue con la temporalidad, aumentó ya bastante. Y aquí en este nivel, cuando ya mi gráfica o mi línea se abre, ya son valores predichos por el modelo. En el siguiente mes o en el siguiente mes de la fecha actual, como funcionaría este modelo, se predice que va a haber 16.900 reservaciones en valor real. Ahora, intervalos de confianza,
con un 80% de confianza hacia arriba son 20.200 personas y 95% de confianza llega a 22.000. Y con un 80% de confianza hacia abajo son 13.500 y 95% de confianza hacia abajo es 11.000. Esto se refiere a que tiene un 95% de probabilidad a que se encuentre entre estos valores, un 80% de probabilidad de que se encuentre en estos valores y el promedio o lo más probable es que se encuentre en el valor central, ¿no? Y así por cada uno de mis periodos. Y de hecho vemos cómo el modelo sí se ajustó a la temporalidad que tenía mis datos. Vemos cómo va la temporalidad en el dato real y al llegar aquí respeta la temporalidad. Esto me da a entender que mi modelo realmente sí se ajustó a los datos históricos que yo le entregué. Y bueno, esta fue la serie temporal. Son datos o funciona para datos muy apegados al tiempo y realmente es el modelo un poco más simple de conseguir la información, porque simplemente necesitas tu fecha y tu variable a predecir, que puede ser reservaciones, pueden ser ventas o cualquier variable numérica, ¿no? Ahora sí, voy a volver a colocar esto acá. Y vamos a ver el último caso de uso que tengo preparado para el día de hoy, que es un caso de uso muy interesante que también se va a resolver con Alteryx, porque es un caso de uso, se le conoce como no supervisado. Un modelo supervisado es un modelo que cuenta con la variable a predecir. Por ejemplo, en las casas yo tenía un precio y eso es lo que va a aprender mi modelo, ¿no? En la serie temporal yo tenía la cantidad, que son cuántas reservaciones tuvo mi hotel. En este caso de uso no tengo una variable que yo quiera predecir realmente. Tengo clientes de una tienda que tienen un género, una edad, un sueldo anual en promedio y un gasto histórico. Del 1 al 100, este cliente ha gastado un 39, es un score. Y este cliente gasta un poquito más porque gasta 81, ¿no? Y lo que yo quiero hacer es crear grupos, es un clúster, de clientes que se parezcan un poco más. Estos grupos son muy útiles ya que pueden servir para darle campañas de marketing distintas a los clientes. Si sabemos que estos clientes, en efecto, por ejemplo, ganan mucho dinero, porque sabemos cuánto ganan, pero gastan poco dinero en la empresa, se les puede dar un trato distinto a clientes que no ganan tanto dinero y que ya gastan una buena cantidad de dinero en la empresa, ¿no? No que uno sea mejor que otro, simplemente son clientes distintos y agruparlos nos va a servir para darles un propósito, una campaña distinta a cada cliente. En lo que voy a ir poniendo esto acá. Y bueno, los pasos que vamos a seguir va a ser cargar datos de entrenamiento que van a ser idénticos a estos, solamente que son más clientes. Le voy a decir cuántos clusters quiero obtener. Tú puedes decirle quiero 6 clusters, quiero 6 grupos, o puedes decirle quiero 4, quiero 10. El número realmente es un poco al gusto. Hay formas en las cuales el mismo modelo te dice el número óptimo de clusters es 4, el número óptimo de clusters es 5. Eso, este tipo de modelos sí te lo dice, pero tú lo puedes respetar, le puedes dar la razón al modelo, por así decirlo, o si tú quieres 6 grupos, tú le das 6 grupos y también funciona correctamente. Y también es una forma correcta de darle un uso a estos modelos. Luego de decir cuántos quiero, en este caso van a ser 6, voy a entrenar el modelo y crear clusters, es decir, predecir. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve esto dentro de Alteryx. Y aquí tengo igual el flujo de trabajo ya creado. Igual va de izquierda a derecha. Veo que tengo mis datos, que son igual el género del cliente, la edad, cuánto gastan y cuánto ganan en promedio. Y simplemente aquí tengo un bloque en el cual yo le digo qué datos quiero que formen parte de mi modelo. Y le digo cuántos clusters quiero. En este caso aquí dice que son 6 clusters. Y este modelo de aquí lo único que hace es predecir o crear los clusters. Que crear los clusters prácticamente es darle un valor a cada cliente. Aquí tengo cada cliente y este forma parte del clúster 5, 5, 5. Este es el número 2, este es el 5. A cada uno le asigna un grupo. Es lo único que estoy haciendo. Aquí lo vemos, es como se verían datos. Pero realmente yo lo que hice fue escribirlo en Google Drive. Igual para que Click pueda leer esta información y lo pueda utilizar para analizar o para pues trabajar y escalar esta información. Vamos a ver cómo se ve esto
dentro de Click. Permítanme nomás un momento. Y bueno, aquí se ve el dashboard interactivo de mis clusters de clientes. Vemos que mi base de datos tiene 200 clientes. El promedio de gasto de todos mis clientes es un score de 50, o sea, la mitad. El promedio de edad está en 38 años. Son clientes un poco jóvenes a lo mejor. Y el promedio de sueldo anual son $60,000. Ahora, si yo selecciono el grupo número uno, vamos a compararlo un poco. Son clientes, eran 38 años el general de todos. Estos tienen 43 años. Son clientes un poco mayores al promedio que ganan, de hecho creo que es más dinero. El promedio son $60,000 y estos clientes realmente ganan $86,000. Esto quiere decir que son clientes con un poder adquisitivo mayor al promedio, pero aún así su promedio de gasto dentro de la tienda es de 20, cuando el promedio era 50. Es decir, que son clientes pues con un este, poco historial crediticio, pocas compras en la tienda, ¿no? Entonces serían clientes probablemente de alto potencial, ya que son clientes que pues pueden crecer todavía mucho dentro de la tienda. Y estos clientes se les puede dar un trato distinto o una campaña de marketing distinta a, por ejemplo, los clientes del grupo 4, que son clientes aún mayores, tienen casi 50 años en promedio, ganan en promedio un poco menos al promedio de todos. El promedio era 60,000, estos ganan 55, entonces es un poco menor. Y el gasto es ligeramente menor. Aquí no lo comenté, pero también tengo el género de mis clientes. En este caso, la mayoría de los clientes de este grupo son género femenino, son mujeres, y la minoría son masculinos, cuando el promedio está un poco cargado hacia las mujeres, pero es un poco mitad y mitad. En el grupo uno, que era el grupo con un poder adquisitivo un poco mayor, eran en su mayoría hombres y recordemos, no gastaban mucho en la tienda. Ya vimos el uno, el 4, vamos a ver por ejemplo el 3. El 3 son probablemente aún mejores, por así decirlo, ya que son clientes igual más jóvenes que el promedio, tienen 31 años. En promedio de sueldo hasta ahora son los que ganan más de todos, ganan $90,000 y el gasto promedio por cliente en score es mayor. Tienen un 80% o un 80% de score en gasto y el 58% son personas femeninas y el 2%, digo, el restante es masculino, ¿no? Vamos a ver ya por último el grupo número 6. Son los clientes probablemente más jóvenes, un promedio de edad de 26 años. En cuanto a género, se respeta. La proporción era 56 y 45 y aquí se respeta igual. El sueldo es muy cercano al promedio y el gasto es muy cercano al promedio, pero serían realmente tus clientes jóvenes. Entonces, ¿qué haríamos para atraer un poco a los clientes más jóvenes y para subir ese promedio de gasto dentro de la tienda? Así es como funciona este tipo de modelo no supervisado. Yo lo considero bastante interesante porque la información o la interpretación que se le puede dar al modelo es muy interesante y es de alto valor y realmente poner a trabajar un modelo de estos no es muy difícil, ya que no necesitamos una etiqueta, no necesitamos el precio o la variable predecir, sino que realmente tú le das tu histórico de clientes y a partir de esto va a crear grupos para que tú entiendas un poquito de mejor forma cómo funcionan o cómo están tus clientes. Perfecto. Ahora sí, voy a dar por terminada o terminado más bien el webinar del día de hoy. Espero haya sido de alto valor. Gracias.